Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Graneros de José. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro segundo de Daniel el profeta de las edades, del doctor Stephen Jones. Hoy es día 7 en España, son las 5:20 de la tarde y nada, comenzamos. Capítulo 9, el carnero y el chivo. Hoy vamos a grabar solo un capítulo porque este es un poquito más largo. El carnero y el chivo. Dice, el mismo Daniel deja en claro que sus dos visiones en los capítulos 7 y 8 están vinculadas de alguna manera. Ocurrieron con 2 años de diferencia. La primera visión se vio en el primer año de Belsasar, en el 548 a.C., y la segunda se vio en el tercer año de Belsasar, en el 546 a.C. Daniel 8 del 1 al 2 dice, en el tercer año del reinado del rey Belsasar se me apareció a mí, Daniel, una visión posterior a la que me había aparecido anteriormente. Y miré en la visión, y mientras miraba, sucedió que estaba en la ciudadela. En la versión concordante dice castillo de Susa, que está en la provincia de Elam, y miré en la visión y yo mismo estaba, es decir, me vi a mí mismo, junto al canal de Ulai. El mismo Daniel estaba en Shushan o Susa, en una asignación del rey, porque en ese momento Susa estaba controlada por Babilonia, aunque estaba en Elam. El rey de Babilonia tenía un palacio allí. Susa fue gobernada por un virrey llamado Abradates, cuya historia se da en la Ciropaedia de Jenofonte. Jenofonte fue un historiador griego de Atenas que vivió entre el 430 y el 354 a.C. Poco después de la visión de Daniel, el ejército persa tomó Susa en el 545. Abradates estaba fuera de la ciudad en una misión y debido a que Ciro trató a su esposa y familia con respeto, Abradates unió fuerzas con él de buena gana. Ciro pareció rechazar la política de castigar a sus enemigos. Su generosidad ganó amigos y la lealtad de aquellos que conquistaba. Sin embargo, Abradates murió en la batalla poco después en la conquista de Lidia. Jenofonte nos dice que su afligida esposa se suicidó. Aún así, en Isaías 21:2, Dios instruye a Elam para que ayude a los medos a sitiar Babilonia en el momento de su caída. Isaías 21:9. El mismo Elam lo hizo, aunque Abradates no vivió para ver la caída de Babilonia. Sin duda, en ese momento Daniel había evacuado Susa y había regresado a Babilonia. Para entonces el profeta probablemente tendría más de 80 años, mientras que la visión del capítulo 7 muestra al profeta relatando su visión a otra persona. La visión del capítulo 8 está escrita por el mismo Daniel. Aunque el capítulo 8 es como una continuación del capítulo 7, también es distinto. De Daniel 2:4 hasta el final del capítulo 7, el texto está escrito en arameo, el idioma de Babilonia, pero desde el capítulo 8 hasta el final del libro se vuelve al idioma hebreo, como si estuviera dirigido a diferentes personas. La descripción de Medo-Persia. Medo-Persia aún no había conquistado Babilonia cuando Daniel recibió esta visión,
Y sin embargo el profeta ya vio el momento, 2 siglos en el futuro, cuando Medo-Persia cayó ante el ejército griego de Alejandro Magno. La revelación en esta segunda visión se centró principalmente en el advenimiento del Tercer Imperio Mundial, Grecia. Daniel 8.3 comienza diciendo: Entonces levanté mi mirada y miré, y he aquí un carnero que tenía 2 cuernos, estaba parado frente al canal. Ahora los 2 cuernos eran largos, pero uno era más largo que el otro, y el más largo era el último. Este carnero es el imperio bestia, y sus 2 cuernos representan a los medos y persas. Como veremos más adelante, el ángel que explica la visión le dijo al profeta en Daniel 8:20: el carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Daniel vio un cuerno más largo que el otro, porque el cuerno persa era dominante sobre el cuerno de Media. La misma idea se vio anteriormente en la primera visión, donde el oso medo-persa se levantó o se levantaba de un costado. Daniel 7:5 era una alianza desigual. Daniel no pidió ni recibió ninguna revelación adicional sobre este oso, por lo que este detalle quedó sin explicación en el capítulo 7. Sin embargo, la próxima visión responde a muchas preguntas y aclara esa parte de la historia profética para todos nosotros. El rey Medo era una generación mayor que Ciro, pero el poder de Ciro era mayor. Así que Daniel dice del cuerno mayor, uno era más largo que el otro, y el más largo era el último. Daniel 8:4 continúa: vi al carnero que se movía hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna otra bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Y así, cuando el ejército persa se movió para tomar Susa, Daniel comprendió que la ciudad sería tomada, y también Babilonia. Vio que ninguna otra bestia podía estar en pie delante de él, es decir, del poderoso carnero. En el apogeo del imperio medo-persa, su territorio se extendía desde el norte de la India hasta Etiopía. Sin embargo, sus intentos de cruzar a Europa fueron detenidos por los griegos en algunas batallas muy famosas. A pesar de su fuerza, el carnero era solo la segunda de las 4 bestias y su tiempo se limitó a unos 2 siglos. Luego los griegos se unieron bajo Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro levantó un ejército que rápidamente conquistó Persia. Siguiente epígrafe: el chivo griego. Mientras yo observaba al carnero, se entiende, he aquí un chivo que venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo, y el chivo tenía un cuerno prominente, es decir, conspicuo, entre los ojos. Más tarde el ángel identificó a este chivo en Daniel 8:21, y el chivo peludo representa el reino de Grecia. Por lo tanto, no hay duda sobre la identidad del carnero o el chivo en esta visión. El carnero ya era visible en el tiempo de la visión de Daniel, pero el chivo fue visto mucho antes del surgimiento de Grecia. Daniel 8:6 continúa: y se acercó al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto de pie frente al canal, y se abalanzó sobre él en su gran ira. El chivo, dice, se abalanzó sobre él. Esto explica el significado del chivo corriendo sin tocar el suelo. El énfasis está en la velocidad del chivo. Alejandro Magno, que había sido instruido por Aristóteles, el filósofo, tomó el trono después de que su padre, Felipe, fuera asesinado en el 336 a.C. Al año siguiente, Alejandro destruyó Tebas en el 335. Luego derrotó a los persas en 3 batallas importantes, en el 333, 332 y el 331 a.C. Para el 330 había ocupado Babilonia, Susa y Persépolis. Luego extendió su territorio hasta el río Indo, pero sus generales y tropas lo obligaron a retroceder en el 326. Alejandro tardó menos de 10 años en conquistar el mundo conocido, entre comillas. Esta rápida conquista se describió perfectamente en la visión del macho cabrío que vivió Daniel, pero Alejandro el Grande murió en Babilonia tan solo 3 años después, en el 323 a.C., como previó Daniel. Daniel 8:7 dice:
Y lo vi venir junto al carnero, y se enfureció contra él, y golpeó al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tuvo fuerzas para resistirlo. Entonces lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Se nos da la impresión de que el chivo estaba muy enojado con el carnero. Esto implica que los griegos estaban enojados con los persas por intentar conquistarlos. Si los reyes persas hubieran conocido o creído la profecía de Daniel, podrían haber hecho una alianza con los griegos, en lugar de enojarlos. Por supuesto, es posible que los reyes persas conocieran, de hecho, la profecía de Daniel. Si es así, podrían haber pensado que podrían evitar el ascenso de Grecia. Este puede haber sido el motivo subyacente para atacar a Grecia. La historia no nos lo dice. Todo lo que sabemos es que Alejandro el Grande conquistó al ejército persa en un periodo de tiempo muy corto y el carnero no tenía fuerzas para resistirlo, o no tuvo fuerzas para resistirlo. El cuerno prominente está roto. Daniel 8:5 dice que el macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Obviamente este cuerno era el mismísimo Alejandro el Grande. Pero Alejandro también murió en su mejor momento, como leemos en Daniel 8:8. Entonces el chivo se engrandeció sobremanera, pero tan pronto como se hizo poderoso, el cuerno grande se rompió, y en su lugar subieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. El chivo es el imperio griego, que se amplió enormemente con sus conquistas. De ahí que el chivo se engrandeciese sobremanera, o como dice la versión concordante, en exceso. Esto implica que el imperio era demasiado grande para defenderlo o mantenerlo. Cuando Alejandro murió el 11 de junio del 323 a.C., no tenía de heredero que heredara su reino, porque su hijo Alejandro IV no nació hasta después de la muerte de Alejandro, cuando su esposa Roxana estaba embarazada de 6 meses. O sea, estando su esposa embarazada de 6 meses fue cuando murió, y entonces, lógicamente, el sucesor de él no había nacido en aquel entonces, hasta ese entonces. Hasta después de eso, porque fue a los 6 meses, ¿no? Pues sería 3 meses más tarde de sus muertes. Vamos a ver, era su reino, pero su hijo no nació hasta después de la muerte, cuando su esposa Rosana estaba embarazada de 6 meses, es decir, luego 3 meses más tarde de su muerte nació su hijo Alejandro IV. Antes de su muerte, Alejandro nombró sucesor, dándole su anillo de sello a Pérdicas, su guardaespaldas, que también era el capitán de la caballería. Al principio no tenía la intención de dividir el imperio, pero al final no pudo evitarlo. Pérdicas intentó convencer a los generales de que debían esperar hasta que el bebé creciera, pero esta estrategia encontró poco apoyo. Tampoco había ningún líder lo suficientemente fuerte como para ocupar el lugar de Alejandro. Entonces, cuando no lograron ponerse de acuerdo, el imperio se dividió entre sus 4 generales. Estos son los 4 cuernos prominentes que se levantaron en lugar del gran cuerno roto. Se le dio, es decir, el gran cuerno roto, que era Alejandro Magno. Se le dio Grecia y Macedonia a Antípatro. A Antígono se le dio Asia Menor. A Laomedonte recibió Siria y Mesopotamia, y Ptolomeo Sotere recibió Egipto, Libia y Arabia. Hubo otras áreas más pequeñas hacia la India que fueron entregadas a otros, pero estos no fueron factores importantes en la historia de las naciones bestias. La escritura trata solo con los 4 cuernos prominentes principales. De estos, la visión se centra principalmente en uno de los reinos, ya que afectó a Jerusalén y Judea. Más tarde, en Daniel 11, se nos da una historia profética detallada del conflicto entre 2 de esos reinos, uno al norte y otro al sur de Judea. Siguiente epígrafe: el cuerno inferior del chivo. Daniel dice que el gran cuerno, es decir, Alejandro, se rompería y que otros 4 cuernos se levantarían en su lugar. Estos fueron los 4 generales de Alejandro que se dividieron el imperio griego después de su muerte en el 323 a.C. El profeta dice entonces que se levantaría otro cuerno,
Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno bastante pequeño que creció enormemente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa. Este cuerno bastante pequeño, como dice la New American Standard Bible, se traduce como cuerno inferior en la versión concordante. La similitud de este cuerno con el cuerno pequeño, que fue la extensión del cuarto reino, o que sería la extensión del cuarto reino, ha hecho que algunos argumenten que son uno y el mismo. Sin embargo, está claro en el texto que este cuerno proviene del chivo profético que es el imperio griego. El otro iba a salir de la cuarta bestia, el imperio romano, así que no hay que confundir este que nace de uno de los generales, por decirlo así, es un cuerno bastante pequeño o cuerno inferior que sale de ese cuarto reino, de uno de los cuatro reinos de Alejandro. No hay que confundirlo con el cuerno pequeño, que es el Vaticano, el cuerno religioso, que después con el imperio romano surgiría de la cuarta bestia. El otro iba a salir de la cuarta bestia, como dice el imperio romano. De hecho, dice que este cuerno griego inferior salió de uno de ellos, es decir, de los cuatro cuernos de los generales de Alejandro, de uno de esos cuatro. La versión concordante lo traduce: luego de uno de estos cuatro pasa un cuerno inferior. En otras palabras, este cuerno inferior sale de uno de estos cuatro cuernos. Por esto sabemos que el profeta no se estaba saltando algunos siglos de historia más allá de la cuarta bestia misma, hasta el surgimiento del cuerno pequeño. La visión de Daniel en el capítulo 8 es una revelación del chivo, es decir, del imperio griego. El versículo 9 anterior nos dice que este cuerno específico, aunque era inferior al gran cuerno Alejandro, todavía estaba destinado a crecer enormemente. Y de hecho lo hizo, al menos por un tiempo. Bien, siguiente epígrafe: los Seleucidas. En la segunda división del imperio de Alejandro, 321 a.C., Seleuco recibió Mesopotamia y el territorio hasta la India. Durante los siguientes 20 años, los cuatro nuevos reyes pelearon y lucharon entre ellos por una mayor parte del territorio. El reino seleucida se estableció firmemente en el año 312. También fue cuando comenzó el calendario seleucida, que medía el tiempo en olimpiadas, es decir, ciclos de 4 años. De ahí viene lo de las olimpiadas cada 4 años. Estuvo en uso durante la época de los macabeos y hasta bien entrada la época romana. En su apogeo, los reyes seleucidas gobernaron desde Siria hasta la India, un reino muy grande. Sus principales competidores eran los reyes de Ptolomeo en Egipto, y por lo general peleaban por Judea, que se encontraba entre ellos. Por lo tanto, en las profecías de Daniel, los dos se presentan como el rey del norte y el rey del sur, que eran dos de las 4 partes de los 4 generales en que se había dividido el imperio griego, pero ahora entre 2 de ellos, el del norte y el del sur, que es el reino este que abarca desde Siria hasta la India, por un lado, y por otro lado los Ptolomeos, los reyes Ptolomeos en Egipto. Daniel 8:9 dice que lucharían por controlar la tierra hermosa que está entre ellos, entre esos 2 imperios, que era un eufemismo para Judea. Daniel 8:10 dice del imperio seleucida: y creció hasta el ejército del cielo e hizo que parte del ejército y algunas de las estrellas cayeran a la tierra y las pisoteó. Crecer hasta la hueste del cielo significa que fue elevado a las estrellas, como dice el texto, a las estrellas. Un modismo que muestra su grandeza. Las estrellas en este caso también representan a los justos de Judea que fueron pisoteados en las guerras. También implica una afrenta al cielo mismo, como si en su orgullo pensaran que podían arrojar a Dios del trono y gobernar con impunidad. Así leemos en Daniel 8:11: incluso se magnificó para ser igual al comandante del ejército y le quitó el sacrificio regular y el lugar de su santuario fue derribado.
El comandante del ejército es Dios mismo, quien fue descrito como el Rey del cielo y el general de los ejércitos del cielo, es decir, el ejército de Dios. La profecía estaba destinada a revelar el corazón de este cuerno inferior. Fue cumplido principalmente por Antíoco Epífanes. Epífanes quiere decir Dios manifiesto, quien fue el rey Seleucida del 175 al 164 antes de Cristo. Siguiente epígrafe, ahora más interesante todavía, Antíoco Epífanes, Epífanes, aquel que profanó el templo en Jerusalén. En el siglo II antes de Cristo, el imperio Seleucida ya estaba en declive porque la cuarta bestia ya había comenzado a ascender al poder. El mismo Antíoco pasó la mayor parte de su juventud como rehén romano. Su padre, Antíoco III, el Grande, fue el sexto rey Seleucida. Su ambición era ser el campeón de la liberación griega del dominio romano. Como tal, declaró la guerra a Roma en el 192 a.C., pero fue derrotado. Como consecuencia, se vio obligado a pagar una enorme suma de dinero y ceder territorio a Roma. Para asegurar el tratado de paz, el joven príncipe Antíoco fue enviado a Roma como rehén, donde permaneció hasta que llegó al trono en el 175. Más tarde invadió Egipto y tomó todo menos la ciudad de Alejandría en el 169. El año siguiente, sin embargo, Roma exigió que se retirara de Egipto y Antíoco no tuvo más remedio que cumplir. Pero cuando su ejército se retiró en el 167, las tropas entraron en Jerusalén con el pretexto de la paz y luego comenzaron a saquear la ciudad y matar a sus habitantes. Antíoco luego trató de convertir Judea en una colonia griega. El objetivo de Antíoco era cambiar la cultura de Judea y desnacionalizarla. Después de asegurar su posición militarmente, convirtió el templo de Jerusalén en un templo griego dedicado a Júpiter o Zeus. Su intención era convertir la religión de Judea al epicureísmo griego. Repito, convirtió el templo de Jerusalén en un templo griego dedicado a Júpiter, Zeus. Su intención era convertir la religión de Judea al epicureísmo griego. Ya había un partido helenista en Jerusalén que admiraba el estilo de vida griego, y Antíoco había apoyado a ese partido, pero cuando saqueó el oro del templo, incluido el altar de oro y la menorá, la gente reaccionó violentamente contra toda la helenización. La enciclopedia judía nos dice: un decreto real proclamó la abolición del modo de culto judío. Los sábados y las fiestas no debían observarse, no se debía realizar la circuncisión, los libros sagrados debían ser entregados y los judíos estaban obligados a ofrecer sacrificios a los ídolos que habían sido erigidos. Eso es el artículo de la enciclopedia judía, es lo que dice. Un levantamiento del 167 al 164, liderado por Matatías y su hijo Judas Macabeo, si mal no recuerdo, Matatías era el sumo sacerdote a la sazón, tuvo éxito en la expulsión de los ejércitos griegos y obtuvieron la independencia durante los siguientes 100 años que se le quitaron a los imperios bestias y que han sido nacidos ahora al final del tiempo, que es lo que Apocalipsis llama misterio Babilonia. Los muertos en Jerusalén, que ha sido el tiempo de esclavitud a la Reserva Federal. Los muertos en Jerusalén en el 167 probablemente son aquellos a los que se refirió el profeta en Daniel 8:10 como estrellas cayendo a la tierra, donde fueron pisoteadas. La política de helenización de Antíoco, especialmente su profanación del templo de Jerusalén, fue profetizada en Daniel 8:11, diciendo: el lugar de su santuario fue derribado. Daniel 8:12 continúa: y a causa de la transgresión, la hueste será entregada al cuerno junto con el sacrificio regular, y arrojará la verdad al suelo, hará su voluntad y prosperará. El profeta deja en claro que estos eventos ocurrirían a causa de la transgresión.
Esta no es una referencia a los pecados de Antíoco, sino a las transgresiones sin nombre del pueblo de Judea o sus líderes. En otras palabras, Dios entregó Jerusalén en manos de Antíoco para que la destruyera a causa de las transgresiones del pueblo de Judea. No solo las estrellas, sino también la verdad fue una víctima de la guerra. Antíoco prosperó haciendo esto hasta su muerte en el 164. Siguiente epígrafe: implicaciones del anticristo. Los actos de Antíoco lo convirtieron en el paria de la historia desde la perspectiva judía, y los cristianos también lo han convertido en un tipo de anticristo. El problema es que muchos han entendido mal la idea de anticristo, un término que solo usa Juan. La palabra griega ni siquiera aparece en el libro de Apocalipsis, aunque muchos han asumido que esto es así. Una vez que los maestros de la Biblia identificaron a Antíoco como el anticristo, hicieron muchas suposiciones, la mayoría de las cuales son injustificadas. Buscaron un anticristo venidero de Siria, o quizás un judío sirio. En cada guerra, las máquinas de guerra de propaganda invaden la literatura cristiana para demonizar al enemigo como el anticristo. Innumerables candidatos han surgido solo para morir o desaparecer de la historia. En 1 Juan 2, 21 al 23, Juan describe al anticristo. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Como Juan fue quien acuñó la palabra anticristo, también tuvo el privilegio de definirla. De su descripción se desprende claramente que tenía en mente a los judíos, aquellos judíos que habían negado que Jesús es el Cristo. Afirmaban conocer al Padre, pero a menos que confesaran al Hijo, tampoco tenían al Padre. Este es el anticristo, dice Juan. Todas las demás definiciones de anticristo deben de estar subordinadas a esta. Vamos a repetir este párrafo porque es importante. Lo hemos subrayado y también está en negrita, la mayor parte de él. Como Juan fue quien acuñó la palabra anticristo, también tuvo el privilegio de definirla. De su descripción o definición se desprende claramente que tenía en mente a los judíos, aquellos judíos que habían negado que Jesús es el Cristo. Es decir, el anticristo debe ser judío, de serlo en cualquier tiempo de los que han pasado, ¿no? Afirmaban conocer al Padre, pero a menos que confesaran al Hijo, tampoco tenían al Padre. Este es el anticristo, dice Juan. Y en el caso actual, pues en la misma situación está el sionismo, que dicen algunos, no los sionistas propiamente dicho, pero incluso el judaísmo, que tienen al Padre, pero niegan al Hijo. Entonces, si no confiesan al Hijo, no pueden tener al Padre. Bien, también notamos que en el versículo 21 anterior, Juan relaciona esto con el conocimiento de la verdad acerca de Jesucristo. Quizás esta sea también una referencia velada al patrón de Daniel 8:12, donde el cuerno inferior arrojó la verdad al suelo. Antíoco convirtió el templo en un lugar donde se adoraba un Dios falso. Los judíos hicieron lo mismo al rechazar al Mesías, quien era legítimamente rey y sumo sacerdote. En ambos casos el templo fue usurpado. Esta fue también la enseñanza de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque, se refiere el día del Señor, no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Y el hombre de iniquidad, es decir, el pecado, hombre de iniquidad o hombre de pecado, se ha revelado o descubierto, manifestado, ¿no? El hijo de destrucción, el cual se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios mostrándose como Dios. Pablo dice aquí que el día del Señor aún no había llegado, porque tenía que ser precedido
por dos cosas. Primero, la apostasia en griego, tenía que venir. La palabra griega tiene que ver con derribar en lugar de dejar caer pasivamente. Ver Hechos 21:21, donde apostasia se usa para significar echar a un lado a Moisés, poner a un lado a Moisés. En segundo lugar, tenía que ocurrir la revelación o exposición o manifestación del hombre de pecado, para que el hombre de pecado fuera expuesto. Tenía que estar en la escena antes de su exposición. Creo que Pablo estaba escribiendo sobre la situación que vio en el primer siglo. Los líderes judíos habían usurpado el trono de Cristo de la misma manera que Absalón había usurpado el trono de David 1000 años antes. Repetimos, los líderes judíos, aquí tenemos, la cosa profética viene desde el tiempo de Absalón y David, ¿verdad? El sumo sacerdote y Agitofel, que era amigo de David y que lo traicionó. Esa situación se repite en tiempos de Cristo con los fariseos, Cristo y Judas, el falso profeta. Y ahora en este tiempo, otra vez, ahí tenemos haciendo a la iglesia de falso profeta, de anticristo, del falso profeta, de anticristo al sionismo, que niega a Cristo, pero quiere ocupar su lugar. Por otro lado, lógicamente, Cristo y los vencedores, que son los que tienen derecho al trono. Bueno, de hecho, toda la historia de la revuelta de Absalón contra David fue una profecía del conflicto entre los líderes del templo y Jesús. Así como Absalón recibió ayuda de Agitofel, amigo de David, que lo traicionó, así también los principales sacerdotes recibieron ayuda de Judas, amigo de Jesús, que lo traicionó. La cuestión, esto va también atentos porque va subrayado y en negrita, la cuestión es que, en efecto, los principales sacerdotes se habían sentado en el templo de Dios en Jerusalén, mostrándose como Dios. Los principales sacerdotes eran el anticristo, hablando colectivamente, así como Absalón fue un antidavid gobernando en lugar de David. El problema en los días de Pablo era que muchos en la iglesia no entendían este tema. Por esta razón, los judaizantes lograron convencer a muchos para que siguieran sometiéndose a los líderes del templo en Jerusalén y sometiéndose a la circuncisión, la señal del antiguo pacto. Pablo escribió extensamente sobre este problema, especialmente en su epístola a los Gálatas. En 2 de Tesalonicenses, del capítulo 2, versículo 3, la referencia de Pablo a la apostasía, en griego apostasia, podría referirse a que los cristianos desechan a Jesucristo y el nuevo pacto al someterse a los sacerdotes del templo y al antiguo pacto. Si es así, esa apostasía estuvo presente en los días de Pablo, así como en nuestro propio tiempo. Esta apostasía está acompañada por la exposición del hombre de pecado, el hijo de destrucción o de perdición, como dice la King James Version. También es una referencia a Judas, quien traicionó a Jesús. En Juan 17:12 Jesús ora diciendo de Judas: ninguno de ellos pereció, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Por lo tanto, el hijo de perdición, King James Version, o el hijo de destrucción, New American Standard Bible, es una referencia profética a Judas y los creyentes que más tarde seguirían sus pasos. La conclusión es que, desde la perspectiva divina, los sacerdotes de Jerusalén siguieron el patrón de Antíoco Epífanes al convertir el templo en un santuario para otros dioses. Cada uno lo hizo de forma diferente, por supuesto, pero el resultado fue el mismo. Cualquier otro dios que se coloque en el templo es un usurpador y una abominación que trae desolación. La única solución es el arrepentimiento, reconociendo a Jesús como el Cristo, para que uno pueda tener verdaderamente al Padre y al Hijo. Y bueno, queridos, hasta aquí el vídeo de hoy. Para el próximo vídeo, que continuemos con el libro de Daniel, ya será el capítulo 10, la explicación de Gabriel, y suponiendo que no sea demasiado largo, no parece que no, pues veremos también el capítulo 11, que se titula La oración de Daniel, una oración tremenda,
que nos sirve de modelo para el arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, y entonces esto es para la próxima vez que abordemos el libro de Daniel. Para el siguiente vídeo que haremos mañana, Dios mediante, y si no, quedaría para el lunes, pues será, vamos a ver dos nuevos artículos de uno de mis libros, Reflexiones acampados en Gilgal, capítulo 2. Es un libro que ustedes pueden comprar en Amazon y también es un libro que pueden descargar gratuitamente de nuestros blogs, en Finisterre, en el blog Tabernáculos o en el último blog que es Graneros de José. Entonces vamos a ver dos artículos. Uno se titula En algún momento tendrás que saltar al vacío. Y la imagen, como ven, es una fosa vacía en espera de recibir un ataúd, ¿verdad? Es la sepultura a la que tenemos que bajar en el Jordán, ¿verdad? Y bueno, el siguiente artículo se titula... El siguiente artículo que veremos también el siguiente día se titula Pura egolatría. Veremos este que se titula Pura egolatría, que también yo creo que les va a gustar. Bueno, pues mis queridos amigos, esto es todo lo que teníamos para hoy. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesús. Si no hacemos vídeo mañana, que tengan también feliz de semana, que aprovechen para descanso en el Señor y para divertirse y para entretenerse también, por supuesto. Y nada, pues les emplazo para el próximo día y hasta entonces que lo pasen muy bien.